Buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Monsalve Henao y en compañía de Jaime Andrés Posada, ambos estudiantes de Ingeniería Industrial, les traemos para la jornada de exposición de artículos científicos uno que lleva por nombre Gráfico de control de la media móvil de un peso homogéneo multivariado. Este va a ser el recorrido que realizaremos durante la presentación del artículo científico. Ahora empezaremos hablando de qué es el control estadístico del proceso. O mejor aún, ¿para qué nos sirve el control estadístico del proceso? El control estadístico del proceso nos sirve para identificar en la industria cuando un lote o una variable están por fuera de control, y también nos sirve para anticiparnos a eventos que pueden generar fallas en la calidad de los productos. Además de eso, existen varios tipos de control estadístico del proceso. Estos son los multivariados y los univariados. Los controles estadísticos del proceso univariados son los que más utilizan las empresas. ¿Por qué? Porque se controla una variable a la vez. Y los gráficos multivariados surgen de la necesidad de controlar todas esas variables que se controlaban una a una, controlarlas pero simultáneamente. Estos son varios ejemplos de gráficas de control multivariado y univariado. En la parte izquierda tenemos las gráficas de control univariado que controlan una sola variable a la vez. Y en la parte derecha tenemos un ejemplo de una gráfica de control multivariado. Y a medida que vaya pasando la presentación del artículo, se irán dando cuenta de por qué son multivariadas. Ahora vamos a hablar de qué son las gráficas de control multivariado. Para las gráficas de control multivariado se han propuesto varias herramientas. Estas herramientas son capaces de proporcionar información sobre cuándo el proceso está fuera de control. También nos proporcionan procedimientos de diagnóstico para situaciones fuera de control y además nos brindan orientación sobre el proceso en general cuando está fuera de control. Para esto se toman en cuenta dos indicadores, el ARL y el SDRL. El ARL viene siendo el número de puntos promedio que se deben graficar para que este gráfico de control detecte una señal y nos indique si está por fuera o no está por fuera de control del proceso. El SDRL es la desviación estándar del ARL. Y en la parte derecha observamos dos ejemplos más de gráficas de control multivariado. El de arriba es un test de Hotelling y el de abajo es un análisis Newman. Vamos a hablar de los tipos de control multivariado del proceso. En primer lugar tenemos el PCA o análisis de componentes principales. El PCA o análisis de componentes principales es una técnica muy utilizada para describir un conjunto de datos en términos de variables. También es útil para reducir la dimensionalidad de los datos. En segundo lugar tenemos el test de Hotelling. Este test de Hotelling se utiliza para hallar las diferencias entre las medias multivariadas de las diferentes poblaciones. Seguidamente tenemos el EUMA, es un gráfico de control en el que se muestran las sumas ponderadas de las medias móviles a las cuales se le están aplicando pesos decrecientes. El CUSUM es una gráfica en el que se muestran las sumas acumuladas de las desviaciones con respecto a la media global nominal de la variable de interés. Por último tenemos el tipo de control multivariado MHWMA. Este es el propuesto por los autores y lo explicaremos más adelante. Los tipos de control multivariado del proceso mencionados anteriormente básicamente son gráficos multivariados de control del proceso que nos indican la capacidad y la sensibilidad para detectar puntos fuera de control o cuando un proceso está fuera de control. Y en la parte derecha tenemos más ejemplos de gráficos de control multivariado. Entonces vamos a hablar un poco de qué son los gráficos de control MHWMA propuestos por los autores. Ellos proponen este gráfico con el fin de aumentar la sensibilidad en los gráficos MUMA, MQSUM y MCI. El gráfico MHWMA da un peso específico a la observación actual y el peso restante lo distribuye entre los gráficos que desea mejorar, o sea, el MUMA, el MQSUM y el MCI. En la parte derecha tenemos más ejemplos de gráficos de control multivariado. En la parte de arriba tenemos una gráfica EUMA y en la parte de abajo una gráfica QSUM. Este es el gráfico de control multivariado propuesto por los autores, en el cual se toman en cuenta dos variables y dos indicadores, el ARL y el SDRL. Ellos proponen que el modelo
o el mejor modelo está dado para poder detectar cambios fuera de control del proceso es el que tenga el ARL más bajito. Los modelos están dados por la letra W y si observamos en la gráfica que tiene los colores tenemos varios Ws, o sea varios modelos. El mejor modelo está indicado por cuál color, por el rojo, o sea por el W0.03, porque tiene el ARL mucho más bajito. Nosotros tratamos de reproducir pues esto en RStudio. Para ello hicimos un análisis ANOVA en el cual se analizaron todos los ARLs y así poder determinar cuál de los modelos es mucho mejor. Comparando cada uno de estos, vemos que el Hotelling no es porque tiene una L muy alta. El MSI tampoco es porque no se incluyó una variable en la tabla de control que hicieron los autores. Entonces también lo descartamos. Para el MQSUM, el NUMA, el NUMA 6 y el MHWMA propuesto por los autores, vemos que tienen mucha relación, o sea, se parecen mucho. Además de eso, los ARLs también son muy parecidos, pero si observamos detalladamente, el MHWMA tiene una mejor distribución de los datos, los tiene más agrupados. Y además de eso, tiene el ARL muy bajito, o sea, esto nos indica que el mejor modelo, en este caso, sí es el MHWMA propuesto por los autores. Ahora, para poder entender mejor los modelos desarrollados en el artículo, vamos a hacer la aplicación a un caso real. Para ello se tomó esta base de datos, en la que n es el número de muestra. En este caso, el número de muestra va a estar dado por un termostato y cada una de las variables tenemos deflexión, curvatura, resistividad, dureza en el bimetal inferior y dureza en el bimetal superior. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Posada. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, específicamente al programa de Ingeniería Industrial, y hoy voy a exponerles la segunda parte del artículo que nos tocó a mi compañero Juan Gabriel y a mí sobre un gráfico de control de la media móvil ponderada homogéneamente multivariante. Entonces, como mi compañero Juan Gabriel les estaba explicando, ya los autores sacaron pues 4 gráficas de control para compararlas con la MHWMA, que es la gráfica que pretendemos analizar pues por el tiempo de respuesta. Entonces, como podemos observar, acá vemos que la gráfica NUMA está sobre los parámetros de control del proceso, al igual que la MQSUM. Sin embargo, podemos observar que la gráfica del MSI, al igual que la MHWMA, ya tiene datos de respuesta mucho más rápidos de la covarianza, lo cual muestra que hay datos del proceso que no se ajustan a los límites. Acá podemos observar también la comparación de los gráficos del NUMA y MQSUM, ¿cierto? Que es otra forma de presentar los datos. Acá la diferencia grande que logramos observar es que la MQSUM, digamos que da una respuesta un poco más rápida a la NUMA, lo cual muestra pues que hay varios datos que se salen del límite superior. Ya es parte pues de el análisis que hace el ingeniero industrial, saber cuál de los dos modelos es el que va a utilizar para tener una mayor exactitud en el estudio. Acá verificamos y hacemos una comparación con los dos gráficos del MWMA y un estadístico de Hotelling. Es pues como la comparación que sacamos para observar el comportamiento de los datos dentro del proceso. Entonces, como logramos observar acá en el análisis multivariado EWMA, todos los datos multivariados se encuentran pues sobre el rango de control del proceso. Y en el estadístico de Hotelling también logramos observar que igualmente pues los datos tienen un buen comportamiento. ¿Cuál es como la diferencia más grande que vemos en estos dos gráficos? Y es que si logramos ver el análisis multivariado de EWMA, es un análisis que muestra digamos más a profundidad y con una mayor rapidez de respuesta cómo se están comportando los datos.
mientras que el estadístico de Hotelling nos muestra como una respuesta un poco más global. Posteriormente, los autores hicieron pues un análisis de componentes principales para el ejemplo del cual estábamos hablando, que era el termostato, donde H1, H2, H3, H4, etcétera, son las variables de respuesta que se estaban analizando. Esas variables de respuesta son la dureza del bimetal superior, la resistividad, la dureza del bimetal inferior, curvatura, etcétera. Esta fue pues como una presentación que hicieron ellos de los resultados. Posteriormente, ya esos análisis de componentes principales nosotros los replicamos en el R-Wizard y en el R-Studio, el cual nos arroja que para nosotros garantizar una respuesta que se considera buena entre un 70 y un 90%, en este caso tendríamos que utilizar las tres primeras componentes para tener una respuesta o una explicación del proceso de un 89%, que lo vemos acá subrayado. Entonces logramos observar que del análisis de componentes principales, la componente 1 nos va a explicar lo que es la variable curvatura, la dureza en el bimetal superior y la deflexión. La componente número 2 nos va a explicar la dureza en el bimetal inferior y la componente número 3 nos va a explicar la resistividad. Utilizando el análisis de componente principal, logramos controlar el proceso con una varianza explicada del 77,35%, solamente con dos componentes. Si fuéramos a utilizar pues las tres componentes, sería el 89%, que lo vemos acá subrayado nuevamente. Por último, nosotros replicamos pues el experimento haciendo un estadístico de Hotelling y logramos observar que, como ya se había mencionado anteriormente, todos los datos cumplen con los parámetros de control del proceso. Vemos que está dentro de su límite inferior y dentro de su límite superior. El límite inferior se podría dar un pequeño ajuste, pero ahí pues los datos se están cumpliendo. Ya por último vamos a pasar a sacar las conclusiones pues del artículo y del paper que nosotros analizamos el ejercicio que hicimos del termostato. Y vamos a empezar hablando de que, bueno, a nosotros nos queda que muchas veces, digamos, cuando tenemos muchas variables que analizar, sí es pues mucho mejor utilizar un análisis multivariado para no analizar todo ese montón de variables que se pueden dar en un proceso, sino que con un análisis de componentes principales, analizando esos componentes nos podemos ahorrar mucho trabajo. También vale la pena resaltar que cuando son pocas variables es mucho más recomendado utilizar un análisis univariado, ya que uno puede detectar fácilmente cuando un estado o una variable está ocasionando pues que el proceso esté fuera de control. También pues logramos concluir que los gráficos de control multivariado, que involucran pues una serie de variables correlacionadas, no es sencilla su interpretación. Sin embargo, digamos área del ingeniero industrial tener la claridad sobre cómo interpretar ese gráfico y saber que el proceso está fuera o en control. La comparación que se hizo de los gráficos de control pues que hicieron los autores efectivamente muestra que el gráfico MHWMA propuesto sí es superior a los gráficos anteriores, al NUMA, al MQSUM, ya que este gráfico efectivamente logra identificar mucho más rápido los vectores que pueden estar por fuera del rango de control del proceso. Por último, nosotros queremos resaltar también que el estadístico de Hotelling nos ayuda, es una herramienta fuerte que nos ayuda a entender cuando el proceso está fuera de control. Sin embargo, cuando esto sucede, es bueno o toca recurrir al análisis univariado para saber cuál de esas variables es la que está ocasionando que el proceso esté fuera de control. Esperamos que la presentación y el trabajo hubiera sido de total agrado. Para nosotros como equipo, Juan Gabriel y yo, fue un trabajo interesante y retador por el tema pues de la contingencia que, como ustedes saben, pues nos tiene trabajando desde la virtualidad. Entonces
nuevamente esperamos haya sido de su total agrado y muchas gracias.